Dios por este día. Hemos estado meditando en Ezequiel y después de un periodo o varios capítulos donde nos ha hablado acerca del juicio sobre Judá, juicio sobre las naciones que están alrededor también, a partir del capítulo 36 se empieza a hablar de un periodo de restauración y hoy vamos a hablar de precisamente ese periodo de restauración, qué es lo que Dios está haciendo. Yo lo titulé la restauración del ministerio del Señor, pero realmente es la restauración de toda la relación de Dios con su pueblo. Y en Ezequiel capítulo 40, para iniciar, vemos cómo han pasado muchos años desde que Dios se ha estado revelando, pero en el verso 1 dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años que la ciudad fue conquistada, en el mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Lo primero es que Dios los ha tenido ya en el exilio. Han pasado 14 años desde que cayó Jerusalén. Y es el año 586, 587 antes de Cristo. Pero ellos han sido asediados desde el año 605 y algunos fueron llevados desde ese tiempo. En el 597 fueron llevados otros a Babilonia y finalmente en el 586 ya han caído. O sea, Ezequiel está desde el primer exilio en Babilonia y cuando él se entera que ha caído Jerusalén, como cualquier judío, estaría triste. Sobre todo él es sacerdote y se entera que ha sido destruido el templo, el santuario, el lugar donde ellos podían oficiar y ministrar a Dios. Y han pasado 14 años de eso. ¿Cómo estaría el sacerdote? Triste, como todo el pueblo. Y el pueblo sin esperanza de volver. Y a los 14 años, dice exactamente, Dios lo lleva en visión. O sea, no quiere decir que estuvo físicamente, sino Dios lo lleva para ver, para entender, lo lleva para conocer lo que hay en esa tierra. ¿Y qué va a haber? Destrucción total. Sin embargo, lo que hoy vamos a ver es que a pesar de que todo lo que podía haber humanamente es destrucción, Dios le está mostrando algo muy diferente. Aunque estamos en un tiempo difícil y lo que vemos que todo es contra la palabra de Dios, contra Dios, que todo es para destruir la fe, destruir la familia, destruir los valores. Ya no hablemos solo de la iglesia, sino los valores en la sociedad, la moral. Sin embargo, aunque vemos toda esa destrucción, Dios está mostrando algo diferente. Y Dios está llevando a aquellos que pueden ver, que pueden oír, que pueden entender lo que Dios está haciendo para que comprendan la obra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en este momento queremos ser como Ezequiel. Aunque ha pasado un tiempo tal vez de frustración, de dolor, de desánimo por todo lo que ha venido, tú estás mostrando también al profeta que hay un tiempo diferente. Desde Ezequiel 36 has mostrado la restauración del pacto, el nuevo pacto, un pacto donde pones tu espíritu. Pero a partir de estos capítulos, el capítulo 40 en adelante, hay una restauración completa de todas las cosas. No solamente queremos ver hacia atrás en la historia y gozarnos por lo que le mostrabas. Físicamente estaba destruido, pero tú estabas mostrando la obra que tú haces. Sino que también queremos ver a nuestro presente y ver esa obra espiritual que estarás realizando o que estás realizando ya en nuestra vida. Por eso danos esa fe y danos, Señor, esa seguridad que tú sigues obrando. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al capítulo 40 de Ezequiel. Y les decía entonces que esa era la situación o el contexto en la que estaba el sacerdote Ezequiel. Sin ciudad, sin Jerusalén, sin el templo, sin su ministerio, porque no podía ofrecer sacrificios. Además, todo ha sido destruido y él no recibe visión. Pero 14 años después, él está recibiendo visión de Dios. Y en el verso 2 del capítulo 40 dice: en visión de Dios me llevó a la tierra de Israel. Dios lo transporta a aquella tierra que él amaba, que él deseaba. Los que son aquí de otro estado, no sé si aunque han vivido mucho tiempo en la Ciudad de México, de vez en cuando regresan, ¿no?, a su tierra, de perdida a ver.
que no ha cambiado mucho. Y lo que ven son las casas que se va deteriorando la pintura, pero a ustedes les gusta regresar. Bueno, a mí también, ¿no? Y aunque no vivimos tal vez allí, pero tenemos un recuerdo, o los que son hijos de alguien de otro estado, también dicen: voy a ir a la tierra de mi padre o de mi madre, y quieren regresar y ver. Bueno, eso es como una visita, algo que nos gusta. Pero imagínense, esta nación no tenía lugar a donde regresar. Estaban impedidos para volver. Y entonces cuando Dios toma a Ezequiel y lo lleva a aquel lugar en visión, él se gozaría por tener ese privilegio. Dice en el mismo verso 2: y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. ¿Cómo estaba la ciudad? Destruida. Pero ¿qué es lo que Dios le está mostrando? Un edificio construido, no un templo, no solamente un santuario. Le está mostrando todo un edificio como una ciudad. Si usted continúa luego leyendo, va a ver que está en el centro el templo, bueno, el lugar santísimo, el templo. Hay espacios alrededor y luego hay un atrio exterior, y junto también hay cámaras. O sea, eran los lugares donde los que servían estaban ofreciendo su ministerio, o algunos viviendo allí. Entonces es como un complejo, no solamente es un templo, es un complejo. Y él ve esto mucho más grande que el templo en el que había ministrado o en el que había estado. Verso 3: y me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Los que son ingenieros o arquitectos me entenderán esto. Tienen un plano, y después de ese plano, antes era con una cinta o algo, ahora lo hacen de manera digital, o con instrumentos digitales, ¿no? Láser y todo eso. Y van y miden, cuando van a recibir la obra o una etapa, van y miden que esté de acuerdo al plan establecido, al plano, que esté en tiempo y forma entregado, pero también que tenga los materiales, que tenga las dimensiones, que tenga la resistencia del material. Los que se dedican a la construcción, ¿verdad?, no hacen un cimiento de bloc ligero. No, tiene que ser de algo más fuerte: varilla, concreto, piedra, no sé, un sinfín de cosas. Bueno, dice que está este varón con aspecto de bronce. Eso da la imagen de la gloria de Dios. Si usted ve en Apocalipsis, ve en Daniel, de hecho en mismo Ezequiel al principio, cuando se le revela en el capítulo 2 también, en el capítulo 8, ¿qué va a describir Ezequiel? Que quien se le revela tiene aspecto como si fuese de bronce. Era lo más brillante en ese momento, o sea, por eso habla de eso. Era lo más brillante. Y a lo que voy es, esa persona que está ahí, que tiene un aspecto glorioso, su trabajo es medir esa ciudad o ese templo, y mide cada una de las cosas, cada aspecto que hay ahí, las columnas, las puertas, bueno, todo, para que esté conforme al diseño. Físicamente esa ciudad y ese templo está destruido, pero lo que Dios le está mostrando es un templo como una ciudad, un edificio como una ciudad. Y este varón está midiendo, o sea, está recibiendo esa obra. Pero algo más, él está a la puerta, a la entrada. Él no va a dejar que nadie pase. Él no va a dejar que algo que no está de acuerdo a lo que debe ir dentro de ese edificio, esa construcción, pase. Él va a medir que todo esté de acuerdo al plan. O sea, es el que está recibiendo la obra. No sé cómo le llaman los ingenieros, pero es el que va a recibir la obra, y debe ser como él lo ha pedido. Entonces está midiendo el exterior de la casa, el grosor de los muros, también en el interior, y mide hacia todos lados. Y en el capítulo 40, verso 38 al 41, lo que Dios le está mostrando a Ezequiel es que todo está dispuesto para restaurar el culto, el holocausto, los sacrificios a Dios.
Antes había restaurado el nuevo pacto, restauró al pueblo con un corazón nuevo, con su espíritu, y va a hacer que anden en obediencia. Y ahora, ¿qué está restaurando? ¿Qué era lo más anhelado o valioso para los judíos aún en la actualidad? El templo, su culto. Por eso hoy los judíos y mucha gente aún no judía llega a un lugar en Jerusalén, el Muro de los Lamentos, y son solo piedras, pero están allí orando, metiendo papelitos, porque creen que estando más cerca de ese lugar, o estando en Jerusalén, o metiendo ahí, Dios los va a escuchar, como si Dios no escuchara aquí, como si Dios no fuera omnipresente y estuviera en la montaña, en el desierto, donde quiera que nos encontremos. Pero ese era el concepto humano tal vez de ese tiempo y de ahora. Sin embargo, Dios va a estar mostrando la restauración, y va a mostrar la restauración de varias cosas. Ya ha restaurado el pacto, que de eso no estamos hablando, pero ahora restaura el lugar de culto. Capítulo 40, verso 38. Dice: había una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. O sea, está fuera disponiendo todo. ¿Para qué es el holocausto? Para ofrecérselo a Dios. Está disponiendo todo para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Verso 39. Y en la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. O sea, está disponiendo Dios todo, o Ezequiel está viendo cómo está todo dispuesto para que la gente vuelva a ofrecer sacrificios. Y no solamente hay un altar y una mesa, dice, hay más mesas, porque va a haber muchos sacrificios. Verso 40. A un lado por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaban en la entrada de la puerta, 2 mesas, 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro. Junto a la puerta 8 mesas sobre los cuales degollarán las víctimas. Había mucho lugar para ofrecer sacrificios. Un pacto restaurado. Se está restaurando el lugar donde se va a ofrecer el sacrificio, y empieza el Señor también la restauración de todo el templo, el lugar donde van a ministrar los sacerdotes. Para Ezequiel, como sacerdote, sería un gozo saber que va a tener un lugar donde ir a ministrar, y un lugar hermoso. Tal vez no es como este templo, que es pequeño o que no tiene buenos detalles o cosas caras. Tal vez sería un templo majestuoso, ¿no? Glorioso. Sin embargo, no es tan importante lo majestuoso o glorioso del templo, sino de quién habita ese templo. Que el Señor llene con su gloria ese templo. Podrán haber templos imponentes, históricos, arqueológicos, que se cuidan, pero están fríos, vacíos de la gloria de Dios. Dios quiere habitar en ese templo. No vamos a entrar ahí porque ya lo tocamos antes. Dios quiere habitar en ese templo hecho no de piedra, sino donde su espíritu pueda morar, nos dice Pedro. Está dispuesto entonces todo el lugar. Y miren el capítulo 40, verso 44. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que está al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores. Vamos a pensar que eran las casas, porque eran cámaras pequeñitas, pero donde se preparaban todos los que iban a cantar, los del grupo. Ahora los artistas dirían que es su camerino, ¿no? Pero no era así. Era el lugar donde ellos se preparaban, donde ensayaban, donde tenían sus instrumentos, donde se alimentaban, donde estaban preparados. Todo se está disponiendo para que el culto inicie. Es como cuando usted sale de su casa, se levanta muy temprano y dice: hoy es día de servicio. Así como es domingo, yo esperaría que fuera miércoles y viernes también, ¿no? Que estemos dispuestos para ir al culto. Nos levantamos, nos bañamos o tomamos un desayuno y salimos con tiempo para llegar al servicio. Todo se está preparando. Y cuando llegamos, bueno, ahora por estas semanas no hemos tenido café, pero tal vez pasamos y tomamos un café
y ya estamos listos. Venimos con nuestra Biblia, vamos al grupo de meditación bíblica donde estamos compartiendo y estamos preparándonos, ansiosos por entrar a adorar juntos al Señor. Así estaban estos lugares, listos, un lugar de oración, un lugar donde se preparaban, donde ensayaban y estaban listos los cantores para empezar su culto al Señor. Entonces todos los que han de ministrar tienen esas cámaras. Y dice que está dispuesta en lugares como, si usted estuvo meditando y leyendo, son como 30 cámaras en 3 pisos. O sea que había mucha gente ahí. Y esas cámaras no solamente significan los lugares donde ellos se iban a preparar, sino algunos de ellos vivían allí. Ahora ese santuario no solamente era un lugar donde ellos iban a adorar a Dios, sino era un lugar donde ellos podían habitar en la presencia de Dios. Empieza a ser diferente al templo anterior. Aunque también aquel templo habían construido o habían usado las bodegas para que algunos habitaran, pero era por descuido. Ahora Dios ha preparado para que esos que le ministran vivan allí. Están viviendo no solamente en el santuario, sino están viviendo en una comunión con Dios. Eso nos va a manifestar en el verso 45 y 46 del capítulo 40 de Ezequiel. Dice de esta manera: ahora a los sacerdotes, y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. ¿Dónde estaban los sacerdotes? También un lugar específico para hacer guardia en el templo. Los sacrificios de la mañana, los sacrificios de la tarde, que todo estuviese en orden. Eran como sus oficinas, pero ellos estaban allí cuidando de que todo fuera perfecto, porque se iba a iniciar el servicio al Señor, el culto a Dios. Yo creo que así debíamos llegar, ¿verdad? Los sugieres, los maestros, los de la alabanza, los de la oración, preparados y tomar nuestro lugar en guardia. Verso 46: y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Había quienes cuidaban el templo, eran como veladores, pero eran sacerdotes. Y había quienes cuidaban el altar, todo lo que está en el altar. Debía ser un lugar muy grande para ver tanta gente. O llegaban muchos a adorar a Dios, a ofrecer holocausto. Y ellos están ahí. Continúo en el 46. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví, conmigo, para ministrar a Jehová. O sea, todo se estaba disponiendo para que los cantores, para que los que guardaban el templo, el altar, empezaran a ministrar a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que con esa disposición viniésemos todos a servir al Señor. Desde el que tal vez pasa una escoba aquí, que está limpiando. Cada hermano. Hoy, bueno, en esta semana estuvieron unos hermanos ayudándome. Muchas gracias, hermano Adán, hermano Adolfo, para estar arreglando los baños, poniendo unas lámparas. Eso es parte del ministerio. El día de ayer estuvieron otros hermanos, Saúl, Joxan, el pastor Joel, que Justo, y ahí metiéndonos abajo de los que están en las gradas. Ustedes están sentados cómodos ahí, pero ahí abajo hay muchas cosas, es como una bodega, ¿no? Estuvimos sacando muchas cosas, arreglando para que haya más lugar, porque a veces vienen más hermanos y ahora pues hasta tenemos más luz, ¿no? Porque ya quedó todo descubierto y más espacio. Eso es donde cada uno se está preparando. Tal vez no lo vemos, pero está preparando aquí para que lleguemos y adoremos juntos al Señor. Todo se está preparando para ministrar a Jehová. En Apocalipsis 7, verso 9 al 17, nos va a dar esta misma imagen. Fíjese, eso fue allá en el templo que se le está revelando a Ezequiel, pero Juan ve también en visión un templo, que ese templo está ya no aquí en esta tierra, sino es en los cielos. Entonces lo que Ezequiel veía era un templo celestial también. Veamos Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran ciudad, ¿no es lo mismo que vio Ezequiel? La cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes se vestían así? Los que iban a ministrar al Señor, de todas las naciones, de todas las lenguas. Verso 10.
y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, ¿dónde están ellos? Delante del Señor, alabando a Dios. Ya no está solo preparado como veía Ezequiel. Estos ya están alabando a Dios de todas las naciones. Y bueno, vamos a continuar viendo que aún los ángeles están alrededor. No vamos a leer esos versos, pero están bendiciendo al Señor de esa manera. Pasemos al verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Aunque ya vimos que eran de diferentes naciones, eran salvos y alababan a Dios. Y la pregunta es: ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, son personas que han sufrido, que han sido probadas. Y quiero que usted entienda de esta manera: han sido medidas, pasadas por balanza, que han sido cuidadosamente observadas por Cristo, por Dios. Estos son los que han salido de la tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que han recibido la salvación del Evangelio de Jesucristo. Solo por fe ellos han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Solamente ellos pueden estar ahí. Verso 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven, lea conmigo, le sirven día y noche en su templo. Por eso ellos necesitaban esas cámaras para estar allí. ¿Cuándo van a servir al Señor? Día y noche. Ya no van solamente al culto el domingo en un horario, sirven a Dios día y noche. Eso es celestial. Pero eso lo podemos hacer hoy en día, en este tiempo, claro. Nuestra vida tiene que ser una vida de servicio al Señor. Y estos que y el que está sentado en el trono, que hablaba del Cordero y Dios, extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, el tabernáculo de Dios llega hasta ellos. ¿Dónde habitan entonces? En el tabernáculo de Dios. Verso 15, donde estamos, 16. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de vida. Ahora ellos son pastoreados por el Señor. Este es el templo que Ezequiel estaba viendo. Este es el templo que Juan está viendo, que es como una ciudad donde de todas las naciones, lenguas, pueblos, tribus han sido salvos, lavados por la sangre de Jesús, y ahora no solamente van a adorar a Dios. No son cristianos porque hicieron una oración, no son cristianos porque pertenecen a una iglesia, no son cristianos porque van al culto, no son cristianos porque tienen un ministerio en la iglesia. No, ellos ministran a Dios día y noche, viven en la presencia de Dios. El tabernáculo de Dios se ha extendido sobre ellos. Ellos viven para adorar a Dios. Ha sido restaurado el culto, pero Dios está preparando todo para que estas personas entren y adoren al Señor. Pero también le muestra el lugar santísimo. O sea, el sacerdote anhelaba, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para ofrecer la expiación, y anhelaban estar en ese lugar. Cualquier sacerdote, el sumo sacerdote era privilegiado. Imagínense cuánto anhelaba el pueblo algún día entrar allí, y no lo podría hacer. Pero ahora estamos viendo que todos los salvos pueden vivir en la presencia de Dios, en el tabernáculo de Dios. Dios lo está llevando a Ezequiel, el sacerdote, al lugar santísimo. Y dice en el capítulo 41, allí es llevado el sacerdote. Solamente el sacerdote que era puro podía entrar y salir, pero el sacerdote que no era puro moría y no podía ofrecer su sacrificio. Verso 1, me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho de un codo, etcétera, y nos va a mostrar las medidas. En el verso 3 dice, y pasó al interior, y junto con el varón, que es la imagen de Jesucristo, junto con el varón que es refulgente como el bronce, ¿quién le acompaña? El sacerdote va entrando. Hay un canto que cantaba hace mucho,
que dice: llévame al lugar santísimo, donde el sacerdote ministra o canta. ¿Cuántos no desearíamos estar en ese lugar? Hoy podemos estar, pero el único que puede introducirnos a ese lugar es Jesucristo. Entonces Ezequiel está siendo llevado por ese varón hasta el lugar santísimo. Y dice en el verso 4: midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Ezequiel, tú estás en el lugar santísimo y estás viendo cómo debe ser esa medida. No voy a tocar estos temas, pero durante el tiempo de Jeremías y todavía Ezequiel, antes de la caída del capítulo 33, nosotros vemos cómo el pueblo había corrompido el santuario a tal punto que habían hecho dentro del mismo templo de Dios, donde no había imágenes de adoración a Dios, y había un lugar especial, santísimo. Ellos habían puesto altares a ídolos, al sol, a la luna, y ellos se habían corrompido. Afuera estaban las que echaban a Tamuz también, que eran, se va a escuchar feo, pero eran prostitutas sagradas. O sea, su prostitución de fertilidad, según ellas, era para adorar a su Dios. ¿Y dónde estaban? A la puerta. O sea, el templo se había hecho, ese era un templo pagano. Pero ahora Dios está mostrándole un templo como una ciudad hermosa, medida, exacta, como Él lo quiere. Ha preparado todo para el holocausto. Ha preparado el lugar para que lleguen los cantores, los sacerdotes. Ha preparado todo y ahora está introduciendo a Ezequiel hasta el lugar más especial, el lugar santísimo. Y yo quiero que te imagines que juntamente con Ezequiel nosotros vamos entrando también, porque al escribir le dijo: ve, fíjate, mira con tus ojos, oye con tus oídos, entiende con tu corazón. Y cuando entiendas por qué fuiste traído aquí, ve al pueblo y entonces enséñale el diseño del templo, enséñale lo que yo quiero para ellos. No es el templo de las columnas, sino enséñale cómo quiero que el pueblo sea, que vivan para servirme. Capítulo 42. Dice en el verso 13: y me dijo: las cámaras del norte y del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Cada lugar de ese santuario era santo y los sacerdotes tenían un lugar allí. Ese lugar era diferente, vamos a decir, a los lugares inmundos o paganos. Los que tenían que entrar allí tenían que ser purificados, y aún lo que comían allí era santo. Por eso puede parecer curioso que algunos dicen: yo le digo al Espíritu Santo que salga de mí y voy y peco, y luego le digo al Espíritu Santo que regrese de mí, que regrese a mí. No podemos hacer eso. Aquí dice que aún lo que ellos iban a comer y el lugar donde iban a comer eran santos. O sea, aún tenemos que cuidar lo que comemos, lo que tomamos, lo que hacemos, lo que decimos, cómo vemos, cómo tratamos a los demás. Bueno, eso yo lo digo porque en otras iglesias pasa, ¿no? Pero acá con nosotros tal vez no pasa. ¿Cómo tratamos a nuestros trabajadores? O si somos empleados, ¿cómo tratamos a nuestro jefe? ¿Cómo tratamos a las personas que pasan en la calle? Bueno, le dejo que piense en eso. Y le está diciendo: ahí van a comer las santas ofrendas, porque el lugar es santo, dice al final del verso 13. ¿Cómo es el lugar? Santo. Aún para comer y ministrar es santo. Cuando nosotros nos imaginamos esto, decimos: yo no puedo llegar a eso. ¿O no? No sé si nada más yo lo he pensado. Somos humanos y decimos: ¡ay, Señor! Fallo. Verso 14: cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio
sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas. Hasta lo que vestían es santo. No quiero decir que cuando usted venga al templo se compre algo, no sé, de marca o para venir al templo, pero ya no estamos en ese tiempo físico, pero el respeto, porque venimos a estar en comunión con Dios, no tenemos cuidado para decir hasta lo que me pongo para ir al servicio es santo. Pero recuerde que ahora, ¿cómo ministramos al Señor? ¿En el templo o también fuera? También afuera, día y noche. Aún lo que vestimos fuera tendría que reflejar esa santidad de Dios. Sé que en cada cultura es diferente, pero que nuestra conducta, aún nuestro vestido, honre al Señor. Así estaban estos sacerdotes. Continúa en el verso 14. Y se vestirán otras vestiduras y así se acercarán a lo que es del pueblo. Dice, aquí debe ser algo especial. Allá afuera, aún sus vestiduras no van a ser santas. Lo que este lugar estaba haciendo es, todo lo que está dentro es santo. El que se acerca a mí debe ser santo. Afuera es diferente. Y no quiero decir que afuera actuemos diferente, sino que la gente podrá actuar de otra manera, vivir de otra manera. Pero el creyente, el que sirve al Señor, el que ha sido preparado, cantor, sacerdote, el que ministra, los que cuidan el templo, el altar, deben dedicar su vida para servir al Señor. Hacer diferencia esto muestra hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Esto es lo que le decía Ezequiel. Tú aprende, ve y luego enséñale. Esto es limpio y esto no es limpio. Esto es profano y esto es santo. Y eso es lo que debemos hacer diferencia. ¿Cómo estamos viviendo? Verso 20. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho. Ahora sí, lea conmigo. Para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Hagamos diferencia entre lo que es servir a Dios y lo que no es servir a Dios. Ahora, no quiero que usted piense solamente aquí en el templo sirvo a Dios. No, pero que si usted fue llamado por el Señor, está aquí. Ha sido llamado, ha sido lavado, ha sido salvo. Dios ha preparado un lugar donde usted pueda habitar para ministrarle. Y no estoy hablando de este templo, sino que a partir de ahora Dios ha extendido su tabernáculo, su templo sobre usted. Y entonces todo lo que haga debe pensar que es para servir a un Dios santo. Dios está restaurando todo. Pero en el capítulo 43, cuando Él restaura todo, todo es perfecto, aún los vestuarios, aún las cámaras, los que van a ministrar allí, hay lugares. Dice en el verso 1 del capítulo 43, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. ¿Se acuerda que por allí se había ido la gloria de Dios? En el capítulo 11 de Ezequiel, bueno, desde el 9, 10 y 11, se había ido la gloria de Dios. Y ahora le hace ver, estaba un templo hermoso, perfecto, pero todavía no habitaba Dios allí. Y no sé si ha visto ahora los grandes centros comerciales que han construido las plazas, que son de muchos niveles y les ponen mármol y cristal. Y yo me imaginaba algo así, ¿no? Como un complejo. Y Dios está preparando todo, pero todo está vacío. No hay gente, no hay nada que se venda allí. ¿De qué sirve? De nada. Dice en el verso 2, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Ese templo ya está listo, los que van a servir están listos. Ahora, ¿qué necesitaba? La gloria de Dios. Venía del oriente. Verso 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entonces el que debe habitar allí, al que se le va a ministrar, al que vamos a servir, ya está en el templo. Cuando usted venga con ese corazón, hermano. Cuando usted cante, no cante, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, porque nadie se lo va a creer, ni usted se lo cree. O si canta, soy feliz, Cristo me salvó. Cuando pase alguien ahí le va a decir, ¿eso qué es feliz? Imagínese si
si no fuera feliz. No, cante con gozo, hermano. Cuando diga amén, dígalo con convicción. Así es. Cuando lea la palabra de Dios, léala, porque no sé, ¿a quién le gustaría escuchar la voz de Dios así audible, que se oiga en voz alta? ¿A quién le gustaría escucharla? Agarre la Biblia y léala en voz alta, porque esta es la palabra de Dios. Entonces nada más usted necesita leerla, y ahí está Dios hablando. Pues lea la palabra de Dios con convicción. Pero también, ¿a cuánto les gustaría ver la obra de Dios haciendo un milagro en su vida? ¿Amén? Pues salga y viva la palabra de Dios. Ese es el milagro. Dios cambiando su vida. Porque a veces estamos esperando que descienda una llama aquí y que yo me caiga. No, hermano, el mayor milagro es que Dios le ha dado nueva vida. Lo ha hecho nacer de nuevo y ahora usted tiene que vivir como esa nueva persona. Ese es el mayor milagro. Usted puede ver a Dios, puede oír a Dios, puede disfrutar o sentir la obra de Dios en su vida. La gloria de Dios, dice el capítulo 43, está regresando en el verso 5 del capítulo 43. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces Dios está restaurando el pacto, el lugar, los que van a ministrar, y está llenando ¿qué templo? El templo que Él midió, que era exacto como Él quiere. ¿Queremos que Dios llene nuestra vida, hermano? Desde que nosotros le recibimos, Él trajo su Espíritu Santo a nosotros. Pero ahora nosotros debemos tener cuidado que ese templo esté de acuerdo a lo que Él quiere, para que la gloria de Dios resida allí. Vamos al capítulo 43, verso 6. Y entonces, ¿qué empieza a suceder ahí? Y oí una voz que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Entonces Dios empieza a hablar y empieza a decir: yo gobierno aquí, este es mi trono. Hermano, ¿dónde gobierna el Señor? Aquí. Ese es su trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, el lugar en el cual habitaré entre los hijos de Israel. Por eso debía ser perfecto, y lo medía y era exacto, hermoso, y muestra del norte, del sur, las cámaras, los espacios, los pórticos. Verso 9: ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones. Entonces, ¿de qué templo estaba hablando? Del pueblo. No es una construcción. Dice: ahora que yo estoy aquí, ¿qué deben hacer? Arrojar sus fornicaciones, o sea, echar de ellos ese tipo de vida. O sea, el gobierno de Dios debe traer eso a la vida del creyente. Cuando alguien dice que es creyente o que tiene el Espíritu de Dios y no vive conforme a ese Espíritu de Dios, ¿qué dice primera de Juan 1? Que no está en comunión con el Señor, que el Espíritu de Dios no está ahí. Es un mentiroso y le ha hecho a Dios mentiroso. Espero que diga amén, no diga ay de mí. Así debemos de vivir en verdad. Entonces el gobierno de Dios está ahí. En el Salmo 132, verso 7, nos habla de cómo la presencia de Dios, cuando Él traía su presencia, estaba gobernando sobre su pueblo. Dice: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. O sea, la persona que entra al tabernáculo de Dios es como si entrara a la presencia de un rey. ¿Qué hace? Se postra, cabeza abajo. Y eso lo hacía un súbdito. Y hasta que el rey le daba la venia o lo aceptaba, se podía levantar. Pero estaba aceptando que la vida de esa persona estaba bajo el gobierno de ese rey. Cuando entramos a la presencia de Dios, ¿qué hace el salmista cantando o escribiendo este salmo? Entramos a la presencia de Dios y ¿qué hacemos? Nos postramos delante de Él. Reconocemos que tú eres el rey. Dice en el verso 11 del capítulo
43. Ahora, Ezequiel, tú has entendido todo esto. ¿Cómo es el templo? ¿Cómo debe ser el pueblo? ¿Cómo todo es perfecto? Todo está dispuesto para iniciar el servicio, el culto a Dios. Verso 11, Dios está trayendo arrepentimiento entonces al pueblo. Dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Hazles entender que es santa. Hazles entender que los que van a ministrar ahí son santos. Hazles entender que deben hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hazles entender que todo está listo. Yo he llenado la casa con mi gloria. Ahora solamente espero que ellos vengan a celebrar mi gloria. Amén. Esto es a lo que Dios nos llama y nos invita. En el mismo verso 11 dice, su disposición, hazles entender su disposición, su salida, sus entradas y todas sus formas, todas sus descripciones y todas sus configuraciones. Y lea conmigo esta parte, y todas sus leyes. Hazles entender. Dios está restaurando entonces la ley, el servicio y la ley, pero ahora es la ley del tabernáculo. Continúo, y descríbeles delante de sus ojos para que guarden todas sus formas y todas sus reglas, lea conmigo, y las pongan por obra. Ahora no solo las conozcan, no solo tengan una religión, sino vivan, pongan por obra esa ley de Dios. Verso 12, esta es la ley de la casa. Los que quieran habitar allí, los que quieran entrar, no está diciendo esta es la medida de la columna, no, esta es la ley, esa ley es la medida. Los que quieran habitar en esa casa, en la presencia de Dios, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor, lea conmigo, será santísimo. He aquí que esta es, lea conmigo, la ley de la casa. O sea, esa es la medida con que medía el varón. ¿Quieres habitar? ¿Quieres ministrar? Por eso yo le titulé Restaurando el Ministerio, pero realmente Dios estaba restaurando todo. Pero mostrando esa restauración, está restaurando el ministerio, que era los holocaustos y los sacrificios, el culto a Dios, que era lo más especial para el pueblo. ¿O no, hermanos? Estar juntos es lo más especial. Verso 27. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos, vuestras ofrendas de paz. Lea conmigo. Y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Entonces, cuando vengan a ofrecer a mí de esta manera, yo los voy a recibir. Será agradable a mí. Lo voy a aceptar, porque de otra manera no lo voy a aceptar. ¿Qué es lo que le ofrecemos a Dios? ¿De esta manera? ¿O le ofrecemos lo que nos sobra? Y eso tiene que empezar, hermano. Yo trabajé con unos chinos. Primero trabajé con americanos, luego con unos chinos, pero que habían vivido en Inglaterra. Y he colaborado con coreanos durante el ministerio. Entonces, para mí, la puntualidad es lo primero. No porque no podamos ser impuntuales o algo nos pueda detener, sí. Pero eso muestra mi compromiso, mi respeto, mi dedicación, mi entrega. Hermanos, gracias, porque recuerdo que algunos hermanos que nos han acompañado dicen, pero es que ustedes dijeron tal hora y parece que están esperando que haga así el reloj para empezar. Digo, pues es que así debe ser, porque no venimos a honrar a un hombre. Si llegas tarde al trabajo y vas a checar, ¿qué te dicen? Te pasaste 10 minutos, te pasaste 20, ya hay descuento, o media hora, no sé. Pero hermano, no vamos a checar a un trabajo, vamos a honrar al Dios santo. ¿Cómo debemos venir ante el Señor? Quiero ir concluyendo ahora con Levíticos capítulo 22, verso 20 y 21. Y dice que el sacrificio de paz, para que fuera acepto, debía ser puro. No lo busquen, nada más se lo voy a mencionar. Debía ser puro. Si ese sacrificio tenía defecto,
no sería aceptado el sacrificio ni la persona, o sea, el sacrificio de la persona. Entonces cuando nosotros vengamos a ofrecer de esa manera. Y va a decir: hermano, pero es que yo vengo con pecado. Tal vez venimos con pecado, tal vez venimos con falta, pero lo primero que tenemos que hacer es entrar en oración al Señor y decirle: perdóname, Señor, quiero restablecer o quiero tener esa comunión contigo, para que entonces mi sacrificio sea agradable. No es que seamos perfectos, pero cada momento que tengamos eso, acerquémonos a Dios. Cada vez que no hayamos vivido como Dios quiere: Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Señor, perdóname, fortalece mi debilidad. Y entonces nos acercamos al Señor. Y Dios le decía en Isaías 56 aún al eunuco y a los extranjeros que ellos eran desechados del pueblo, no eran parte del pueblo, no eran considerados, mucho menos para el ministerio. Les va a decir en Isaías 56 en el verso 7 y 8. Y esto yo lo quisiera tomar para nosotros porque no somos judíos. ¿Qué dice? Yo los llevaré a mi santo monte. ¿Como quién? ¿Se acuerda que Ezequiel también fue llevado así? Juan. Y los recrearé en mi casa de oración. Ustedes van a poder estar en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios, lean conmigo, serán aceptos sobre mi altar. Van a poder ofrecer al Señor aún estos que habían sido excluidos. Lo digo porque algunos decimos: pues yo no conocía al Señor, yo no le había recibido, yo todavía estoy en ese trato de Dios con mi vida. Pues hermano, si tú has recibido al Señor, Dios te lleva a su presencia, te lava, y entonces tu sacrificio es recibido. Porque mi casa será llamada, lea conmigo, casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Y recuerde cómo Pablo nos dice en Romanos 12: hermano, usted ahora ha sido llamado para servir al Señor. Pero dice Romanos 12, 1 y 2: así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el sacrificio que tenemos que ofrecer al Señor. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, presenten su vida en sacrificio y no se conformen al modelo de este mundo. Es que así lo hacemos en tal o cual iglesia. No se conformen al modelo del hombre. Presenten su propia vida en sacrificio al Señor para ser agradable. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Es un reto para nosotros ver ese diseño y cómo Ezequiel fue introducido ahí y se le mostró la santidad del lugar y los que ministraban, y todo estaba preparado, y tu presencia venía allí, llenaba el lugar. Todo está preparado, todo ha sido restaurado, pero tú pides que todos los que entren a ese lugar también entren y se pongan las vestiduras santas. No solo las vestiduras externas, sino la vestidura interna de salvación, sean lavados y que ellos ahora sean el verdadero sacrificio a ti. Gracias porque hoy lo podemos entender y podemos vivir de esa manera. Si estamos siendo tratados por ti y nuestra vida está siendo transformada, ayúdanos a vivir de esta manera. Quita ese pensamiento, quita ese corazón, quita esa vida, esa costumbre. Y por qué no, puede ser que aún nuestras actividades o nuestro trabajo nos impida vivir en obediencia a ti. Aún cambia todo aquello que no sea agradable a ti. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y nosotros mismos tenemos que ponernos en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar por necesidades en este momento.